José Chezoro, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Con Josep Guijarro, ¿qué tal? Me gustaría estar mejor porque llevo un catarrazo de 3 pares de narices, pero muy bien, aquí saludando a toda la peña. Ay, cuidaros. Y Silvia Casasola, que la hemos escuchado. Bueno, Josep, ya que te cuentas perfectamente, sí, que casi pareces un zombie, ¿no? Bueno, sí, podría serlo, ¿eh? Podrías no te creas hacer hasta el apocalipsis. Me queda mucho más. Pero supongo que lo dices porque hay una noticia que a mí me ha abrumado. Lo digo ciertamente porque siempre había considerado que todas estas cosas de zombies era para los zumbaos de Estados Unidos, ¿no? Que preparan planes inclusive para un eventual apocalipsis zombie. Pero a pesar del llamativo titular, lo cierto es que se ha publicado un artículo, tampoco puede llamarse al 100% un estudio, por 2 científicos, estos sí que lo son, Giuseppe Lippi, de la Universidad de Verona, y Gianfranco Cervellin, del Hospital Universitario de Parma, que versa acerca de la rabia. Y bueno, os preguntaréis si qué tiene que ver la rabia con la zombificación. Bueno, pues tiene mucho que ver porque ellos lo que han querido mostrar con este artículo es que deberíamos de estar preparados para una próxima pandemia y que la pandemia que puede llegar puede llevarnos a un apocalipsis zombie. En ese sentido, hacen alusión al virus de la rabia porque aseguran que sería posible que este virus pudiera modificarse para incubarse más rápido y tener una neurotoxicidad mejorada, así como una mayor predisposición a desarrollar comportamientos altamente agresivos, que es la imagen que tenemos tradicional de los zombies, ¿no? La rabia, ya lo sabéis, está causada por un virus que pertenece a una familia que se llaman los Rhabdoviridae y que, según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente el 99% de los casos está causada por la mordedura de los perros. Sin embargo, hay otros mamíferos que pueden infectarnos la rabia igualmente. Caso de los murciélagos, los zorrillos, los mapaches, los lobos. Bueno, lobos hay, mapaches aquí más complicado, y zorros cada vez se ven menos, pero también los hay. Pero es verdad que sería mucho más fácil transmitirnos la rabia de lo que creemos, ¿no? La saliva infectada de estos animales, al entrar en nuestro torrente sanguíneo, lleva el virus hasta el sistema nervioso central, donde daña preferentemente las neuronas del tronco encefálico, del tálamo, los ganglios, en fin, total, que genera 2 tipos de rabia, la más común, la que ha seguramente inspirado. Oye, ¿y eso seguro que está por venir? Espérate, déjame desarrollártelo, Bruno. Claro que está por venir. O sea, vamos a ver, no es que esté por venir. Lo que ellos que da la sensación que ya estuviera aquí, me refiero. Con esta idea que tenemos de la rabia, es decir, de lo que se llama la rabia encefalítica, que es la que da esa sensación de furiosidad, de ira, ¿no? De ver las babas cayendo. Ellos creen que eso podría asemejarse a la idea de los zombies y que, alterando mínimamente el virus, podríamos hacer que la incidencia de la rabia, de ser una enfermedad erradicada en gran parte del mundo desarrollado, pues volviera a estar en un grado de 0,175 por cada 100.000 habitantes, ¿no? Lo cual, eso lo ponen en el punto de salida de una pandemia, porque lo que ellos hacen es un ejercicio intelectual para decir que tenemos que estar preparados para un nuevo ataque vírico, y que ese ataque vírico puede ser de algo todavía desconocido, efectivamente, pero que puede pertenecer a un virus conocido que pueda ser alterado, ¿no? Y eso es lo que me ha parecido interesante, sobre todo teniendo en cuenta que, por ejemplo, en 2011 el Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos pues creó
una especie de novela gráfica y de carteles, de publicaciones, destacando un posible brote de zombies. Y tú dices, bueno, ¿y esto? Bueno, pues era lo mismo, era crear un proyecto irónico para explicar al público cómo se prepara digamos, la sanidad, el Centro de Control de Enfermedades, para cualquier epidemia a gran escala. Y fíjate, ese mismo año, también en 2011, el Departamento de Defensa, y creo que lo dimos también aquí en La Rosa de los Vientos, se elaboró un plan táctico sobre cómo se tendría que lidiar con una amenaza zombie activa. Pero claro, en realidad nos reímos, pero lo que hacen con esos ejercicios es, de alguna manera, un bit click, ¿no?, que se llama en lenguaje informático. Es decir, que tú hagas el clic porque te llama la atención, pero lo que está detrás es un plan de verdad, de actuación frente a una determinada epidemia, ¿no? Y fíjate, en 2019 tuvimos que lidiar con el coronavirus. No sé yo hasta qué punto el Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos o el Departamento de Defensa ha tenido que tirar de manual de esos ejercicios y puesta en marcha de protocolo sanitario creados 8 años antes, ¿no? 8 años antes de que arrancara la pandemia. En cualquier caso, lo que hacen estos dos profesores italianos es poner el acento precisamente en que cualquier otro virus, como podría ser el de la rabia, un virus que le tenemos ahí de lado, ¿no?, y que sin embargo podría ser tan o más mortífero, zombificar el planeta, en definitiva, si entendemos la rabia como un proceso de zombificación. ¿Y dan alguna explicación o posibilidad, igual que con el coronavirus? Pasado el tiempo ya te dijeron que te pusieras la mascarilla. ¿En este escenario hipotético te dan alguna clave para intentar no contagiarte? Bueno, o protegerte al menos. Intentar que nadie te muerda, esto sería lo fundamental, ¿no? O sea, poner bozales. La ventaja con respecto a los virus, pues como el virus de tipo corona, ¿no?, como es el caso del COVID, es que son aéreos y por lo tanto son los más difíciles de controlar. Porque tú respiras y no puedes dejar de respirar y salvo que lleves una bombona de oxígeno detrás, pues tienes que estar pasando por ambientes en los que ha podido estar respirando alguien infectado y que está dejando un nivel de carga vírica X, más o menos, ¿no? Pero en el caso de la rabia no. En el caso de la rabia la inoculación se produce a través de una mordedura y es a través de esa mordedura la que lleva a través de tu sangre, ¿no?, del bombeo de tu corazón hasta el sistema nervioso central. Por lo tanto, es mucho más fácil de aislar. Bozales para todos, y cuando hay un infectado le pegas, no lo has visto en las películas, Silvia, le pegas un tiro en la cabeza al zombie. Ya, ¿no? Y te pones tipo Aníbal Lecter, que vas guapísimo por la calle. Bueno, no sé yo si a los de Haití les haría la misma gracia, porque allí, que han tenido otro tipo de zombies, los zombies de verdad, ¿no? No creo que les pegaran tiros en la cabeza, ¿no? Esto a lo mejor Manuel lo explicaría mejor. No, allí se la cortan directamente. Se la cortan, ¿no?, claro. directamente. Oye, yo lo decía en tono irónico eso que te comentaba antes, porque me da la sensación de que ya hay mucha gente rabiosa. Por eso te lo decía así. Bueno. Eso es el futuro y eso no ha pasado ya. Por eso lo decía. Era en plan irónico por eso, ¿no? Sí. Porque bueno, la pandemia parece que ha puesto rabioso a muchos. Si lo dices en ese sentido, es verdad que estamos en una sociedad cada vez más irascible. Y no lo digo por los jóvenes que se han manifestado en diversas ciudades de España, con especial virulencia aquí en Terrible, Cataluña. tremendo, donde, bueno, lo visteis, ¿no? Ayer o antes de ayer fue que prendieron fuego a una furgoneta, inclusive con un agente dentro. Es decir, aprovechan para hacer saqueos y todo lo que estos sí quieren. que están absolutamente zombies, ¿no? Pero a pesar de que las cosas que reclaman son absolutamente legítimas, muy legítimas, algunas hasta estoy yo de acuerdo con ellas, ¿no? Y muchos estaríamos de acuerdo con ellas, no es la forma de creo yo, ¿no?, de
reivindicarlas. Y por consiguiente, yo creo que más allá de lo que reclaman, ahí hay una ira contenida a nivel social mucho más interesante, y es que la juventud lleva privada desde el mes de marzo del año pasado de sus fiestas, de su libertad, en definitiva, en el momento en el que hormonalmente tú más necesitas salir, divertirte, relacionarte, se lo estás impidiendo. Igual que nosotros los más mayorcitos ya sabemos aguantar, ellos tienen una cierta incontinencia, y eso es lo que demuestran todas esas fiestas ilegales que se están viendo en todas partes. Y todo eso, pues lógicamente va acarreando ira. Cada vez hay más cabreo, hay más cabreo. Ayer, por la noche, justo al salir aquí de la radio, pasé por un sitio donde se estaban haciendo, un barrio de Madrid, en donde se estaban haciendo fiestas ilegales. Me lo contó el taxista, había policía, y no eran jóvenes, No eran jóvenes, no eran niños y no eran pobres tampoco, que es verdad que si a mí me dejaran, yo también saldría, Lo que pasa es que yo tengo 2 hijos, soy responsable, hombre, tienes estoy sentido casado. común y ya está. Claro. Y tengo sentido común, efectivamente, pero hay cuántos jóvenes rockeros o cuántos carrozas rockeros no has visto en los conciertos. Pues evidentemente de todo hay en la Viña del Señor, pero es lógico. Yo un poco el ejemplo de cuando en Estados Unidos se promulgó esa ley antibebida, ¿no? La ley seca. Alcohol, la ley seca, efectivamente. ¿Creéis que la gente dejó de beber? No, se disparó el consumo de alcohol, y aquí está pasando exactamente lo mismo. Por mucho que cierres los bares, los jóvenes van a buscar otras alternativas para intentar relacionarse y encontrarse bien. Otra cosa es que sea incívico, que fastidia a todos los demás, que estamos pues aguantando exactamente lo mismo que ellos, porque creemos que son unos niños malcriados, etcétera, etcétera. Pues estamos tan legítimos creer eso como legítimo es creer que ellos necesitan también ese espacio que no tienen. Lo que no legitimo de ninguna manera es la violencia, la ira, que es por donde ha empezado todo esto, la ira que no solamente en Barcelona, en muchas ciudades se está viendo, y que no tiene la misma repercusión mediática en un lado que en otro. Eso también es verdad. Vamos a hablar ahora del sistema solar. Va a haber en España, una localidad española, una réplica del sistema solar a escala, pero tal cual. Juanjo Sánchez Oro. Sí, mira, se trata de Ciudad Rodrigo, que como sabéis es una ciudad salmantina que, a mí me une una relación muy estrecha desde hace muchos años. Y realmente esta es una información que a mí me hace pues mucha ilusión contar, porque ahora mismo Ciudad Rodrigo no está atravesando un buen momento. Es cierto que, estaba comentando Josep, ¿no? Muchos lugares españoles lo están pasando muy mal. Aquí justamente, además en Ciudad Rodrigo, el coronavirus se ha ensañado especialmente los últimos meses. Y luego, para colmo, venimos arrastrando en Ciudad Rodrigo un problema desde los últimos 2 años, que además el otro día en La Sexta, en la clave, en la parte esta, en la información que dan justamente después del telediario, del informativo de la noche, pues lo comentaban. Y es que llevamos 2 años allí en Ciudad Rodrigo sin obispo. Ciudad Rodrigo es una diócesis muy pequeñita, pero que tiene una enorme historia, una historia descomunal. Y lleva 2 años que ahora mismo no se sabe si va a haber obispo o no, y si no hubiera obispo sería una auténtica tragedia, porque pasaría a depender administrativamente desde el punto de vista eclesiástico de Salamanca, ¿no? Hasta el punto de que, ahora mismo se están recogiendo firmas allí. Nosotros, el Centro de Estudios Mirobrigenses, que es del que formo parte, estamos uniéndonos a esta campaña, y de hecho la hemos puesto en marcha de recoger firmas. Voy a aprovechar para aquel que quiera que solicite esas firmas. Simplemente es que se metan en internet, en el famoso portal escrito Change, pongan exactamente, que escriban en Google Change y luego pongan obispo titular Ciudad Rodrigo, y que firmen online. No les compromete a nada, y de verdad que van a poder hacer una gran labor, porque el obispado allí es como una especie de segunda piel, y si estamos en una población que está en riesgo de esto que se denomina la España despoblada, y cualquier institución que tú le vayas quitando, pues realmente le hace mucho daño, ¿no?
Y frente a esta situación, que es, como digo, este obispo que no sabemos si va a llegar o no finalmente, pues a mí me agrada mucho, me satisface mucho saber que se ha puesto en marcha una iniciativa que ya llevaban varios años luchando por ella, que además ha servido para unir a diferentes instituciones, a diferentes entidades. Es un proyecto muy ciudadano, muy colaborativo en Ciudad Rodrigo, y que consiste, lo que tú señalabas, ¿no?, en hacer una réplica a escala del sistema solar en la Tierra. Fíjate que nosotros hablamos muchísimas veces en La Rosa de los Vientos de cómo las antiguas civilizaciones construían sus espacios urbanos, sus templos, sus edificios, de alguna manera conectados con el cosmos, y trataban de recrear en la superficie terrestre en lo que veían en los cielos. Y eso es cierto que con el mundo moderno, con el mundo industrializado, toda esa magia se ha ido perdiendo, hasta el punto incluso de que ahora mismo, por la contaminación lumínica, pues en las grandes ciudades estamos privados también de ver las estrellas. Bueno, pues aquí lo que están tratando de hacer es un proyecto ahora mismo único en España. Ya han conseguido, y es lo que me han informado esta semana, han conseguido el presupuesto que en torno a unos 100.000 euros era necesario para ponerlo en marcha, y ya lo van a plasmar. Parte de ese presupuesto es de subvenciones de diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, pero sobre todo también ha habido una gran parte de ese presupuesto que viene simplemente de suscripción popular. Y el objetivo, como digo, es plasmar el sistema solar en el suelo, y manteniendo las escalas que hay en el sistema solar, que hay en nuestro vecindario cósmico. Y eso supone, para que os hagáis una idea, que, por ejemplo, van a colocar una esfera que va a representar el Sol, que está hecha con 2.000 manos de latón y va a tener un diámetro de unos 4,8 metros. Esto lo van a colocar en una plaza, en una rotonda muy conocida de Ciudad Rodrigo, que es la rotonda del Árbol Gordo. Y luego, claro, el resto de planetas y de lunas hay que colocarlos en distancias proporcionales a la escala que se maneja en el sistema solar. Y eso va a hacer que Plutón lo tenga que colocar a 25 kilómetros de distancia. El resto de planetas y de lunas, pues bueno, se van a distribuir una parte de ellos, los que, manteniendo, como digo, esas distancias cósmicas, pues los planetas más cercanos, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, sí que se van a ubicar en las proximidades, porque ya digo que se ajustan a esas proporciones cósmicas, en las proximidades del propio espacio urbano de Ciudad Rodrigo, por ejemplo, haciendo un recorrido por la zona de la muralla. Y luego el resto de planetas en diferentes localidades de la comarca. O sea que de alguna forma el sistema solar va a servir para vertebrar también la propia comarca de Ciudad Rodrigo y dar valor a muchas localidades. Van a estar, por ejemplo, Júpiter va a estar en Iván Rey, que por cierto se come magníficamente, o sea que el que quiera ver a Júpiter además puede luego alimentar no solamente el espíritu. En Saturno va a estar en San Juanejo, Urano va a estar en Carpio de Azaba, Neptuno va a estar justamente al lado del Centro de Interpretación de Siega Verde, que es una maravilla donde puedes ver unas pinturas rupestres, unos grabados rupestres al aire libre. También es Patrimonio de la Humanidad, junto con las pinturas, los grabados rupestres que hay en Coa, al lado, en Portugal. Y luego tenemos, como he dicho, Plutón, que ya se situaría cerca de la frontera con Portugal, en Vilarformoso. Entonces, para reproducir todos estos planetas, todas estas lunas, se está disponiendo, es el proyecto, hacer una serie de dispositivos donde se pueda ver ese planeta flotando, manteniendo, como digo, las proporciones con los planetas originales, en una serie de tubos que hacen una reproducción en 3D, además con impresión 3D al máximo detalle de estos planetas. Y luego también todo esto va a estar complementado con unos dispositivos de realidad aumentada que uno puede ver, que puede utilizar a través del teléfono móvil, y que ya dan una información completa, además de esas lunas y de esos planetas. El objetivo, como digo, es que luego todo esto se vuelque en una serie de actividades educativas que sirva para atraer turismo, que sea un estímulo, como digo, para hermanar también a toda la comarca de Ciudad Rodrigo. Y además eso, la idea de que tú realmente estás caminando por la comarca de Ciudad Rodrigo y estás también paseando por el sistema solar, ¿no? Incluso han ajustado algunas cosas tan curiosas como, según tú vayas caminando, hasta qué punto también estás moviéndote como si fueras casi una especie de rayo de luz entre los diferentes planetas, ¿no? Entonces, el último añadido que van a hacer, todo esto está detrás una organización que lleva también mucho tiempo divulgando y haciendo proyectos educativos en Ciudad Rodrigo, que se llama Astróbriga, y que, bueno, como el nombre indica, se dedica a divulgar la astronomía. Y están también, lo que pretenden es convertir la comarca en un parque estelar.
Para eso tienen que hacer conseguir una certificación que, como digo, está aunando a diferentes instituciones, no solamente de Ciudad Rodrigo, sino de fuera. O sea, aquí están implicadas también el Museo de Ciencias de Valladolid, la Federación de Asociaciones Astronómicas de España, la Revista de Astronomía, un centro, por ejemplo, que está haciendo una labor también increíble en Ciudad Rodrigo, que es el Centro Social Aldea. Bueno, como digo, muchísimas instituciones públicas y privadas, que creo que es una buena idea de cómo podemos dar valor a estas comarcas que de alguna forma, bueno, pues frente al auge del urbanismo se están quedando atrás, y este tipo de iniciativas a mí, ya digo, me parecen maravillosas porque le dan mucha personalidad al lugar y nos vuelven a reconciliar con las estrellas, ¿no? Que yo creo que justamente los urbanitas cada vez parece como que lo tenemos más alejado, y que aún encima, en lugar de mirar al cielo, cada vez agachamos más la cabeza para ver los móviles. Pues bueno, yo creo que, ya digo, es maravilloso volver un poco ahí a conectar el microcosmos y el macrocosmos. En el fondo, en definitiva, es convertir la tierra en el cielo, hacer de la tierra el cielo, como es aquí, es allí. En Ciudad Rodrigo, una reproducción a escala tal cual del sistema solar. Una de las informaciones que hemos contado aquí, una de las primeras noticias en la tertulia Zona Cero, en La Rosa de los Vientos, que hoy estará hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero, en donde ahora vais a escuchar en la actualidad, en las noticias, os vais a poner al tanto de todo lo que está ocurriendo, y luego continuamos en la tertulia una hora más, en una hora en la que también tendremos la información que hemos comentado al comienzo sobre ese hombre salvaje, ese eslabón perdido que se encuentra o que se encontraría en Vietnam. Continuamos en La Rosa de los Vientos en Onda Cero, continuamos en la tertulia Zona Cero con Josep Guijarro, Juanjo Sánchez Oro y Manuel Carballal. Manuel, cuéntanos lo que le ha pasado a este piloto de líneas aéreas, esa observación que puede ser una observación ovni más. Sí, pues estaba sobrevolando la finca de Cantora cuando se... No, es que es un poco triste que durante las últimas 48 horas todo el mundo esté hablando de los ovnis de la Pantoja, por las declaraciones que ha hecho Chabelita Pantoja de que en la Cantora se ven ovnis, hombre, como en todos lados. Es verdad que ya en su día JJ Benítez y José Antonio Caravaca recogieron casos en Cantora, pero lo que realmente a mí me parece más interesante es este nuevo testimonio de alta credibilidad que viene a sumarse a los miles de casos que ya tenemos recogidos. Os acordaréis de que hace menos de un mes comentamos en la tertulia el avistamiento que había protagonizado otro piloto de la Pakistan International Airlines, sobrevolando Pakistán, que reportó la presencia de un objeto no identificado y que además fue filmado desde tierra por numerosos testigos. Bueno, pues hace 15 días, el pasado 21 de febrero, volvió a ocurrir, esta vez en Estados Unidos. Un piloto de la American Airlines reportó que un objeto les había sobrevolado a gran velocidad. El FBI inició una investigación al respecto. Precisamente hace solo unas horas, Josep dedicaba en su canal en YouTube uno de sus vídeos a varios de estos últimos casos, o sea que Josep también puede comentar perfectamente este incidente que se produce cuando un Airbus 320 de American Airlines, que cubría la ruta de Kentucky a Phoenix, bueno, pues describe, pide al centro de control de vuelos si le pueden notificar algún tráfico en esa ruta, porque un objeto alargado de aspecto cilíndrico acababa de pasarles por encima. Esto ocurrió hace 15 días. En este caso, además, es muy interesante que radioaficionados que se dedican a monitorizar las frecuencias de los aviones grabaron esas conversaciones, o sea que podemos escuchar el momento en el que se produce ese incidente. Pues venga, vamos a escucharlo. 2292. Have any targets up here? We just had something go right over the top of us that, I hate to say this, looked like a long cylindrical object that almost looked like a cruise missile type of thing moving really fast that went right over the top of us.
que ese es el momento en el que se produce la observación. El piloto de un Airbus 320 ve un objeto cilíndrico en Estados Unidos. Sí, y pide al centro de control si hay alguna notificación de radar, que lo curioso en este caso es que no se produce esa notificación. Hay muchísimos casos similares y la verdad es que a mí me sorprende un poco cómo de un tiempo a esta parte parece que vuelven a multiplicarse los casos protagonizados por profesionales aeronáuticos, esos casos que nosotros llamamos de alta credibilidad, con todos los respetos a Chabelita Pantoja, que tiene todo el derecho del mundo a ver un ovni, pero no es lo mismo que alguien sin formación describa un fenómeno aéreo no identificado que pilotos, en este caso estamos hablando de pilotos comerciales. Si hablamos de un Airbus 320 estamos hablando de pilotos con mucha experiencia, con muchas horas de vuelo y que además, como casi todos estos casos, no tienen nada que ganar y sí mucho que perder. Y déjame hacer una bueno, primero, tal vez no todos tengan un nivel de inglés como para entender la conversación o el llamado, ¿no? El piloto dice, ¿tiene algún objetivo aquí arriba? Acabamos de tener algo que nos pasó. Odio decir esto, pero parecía un objeto largo y cilíndrico que casi parecía un tipo de misil de crucero moviéndose muy rápido sobre nosotros. Lo oímos otra vez, ¿te parece? Rápidamente, ¿vale? Vale. Venga. 2292. Have any targets up here? We just had something go right over the top of us that I hate to say this looked like a long cylindrical object that almost. Con lo que nos has dicho, Josep, ahora se entiende mucho mejor el contenido con la traducción que nos has efectuado. Bueno, digo esto porque es muy interesante el lugar en el que ha tenido lugar, valga la redundancia, este avistamiento, porque está sobrevolando una zona de Nuevo México muy cercana a la base de White Sands. Y claro, uno podría especular, pues ya está, si parece un misil, se mueve como un misil, pues es un misil. Pero ojo al dato. O sea, todos los planes de vuelo llevan al final una serie de notificaciones, se llaman NOTAM, que es el acrónimo en inglés de aviso a navegantes, y en el que se especifican cuáles son las, maniobras, por ejemplo, militares que se van a producir en el sector tal, o tráfico restringido por la policía de tal, y es un listado. Ahí no figuraba ninguna información que pudiera dar lugar a equívoco de que pudiera tratarse de un misil. No es un misil. Y si hubiera sido un misil, la investigación posterior del FBI hubiera dicho que es un misil, que no sé qué es más preocupante, si es un misil o es una nave de otro mundo, o qué sé yo, o cualquier otro fenómeno, pero en cualquier caso demuestra que lo que decía Manuel, y es verdad, que hay fenómenos que pueden estar captados por el radar y otros que no, otros que son captados por el radar y no visualmente, y que el fenómeno ovni sigue ahí presente más que nunca entre los pilotos de avión. Que si sabemos de este caso, no es por el piloto, es porque trascendieron las conversaciones gracias a un radioaficionado que se las pasa las noches no escuchando Rosavientos, sino escuchando las conversaciones de los pilotos, que la mayoría son súper aburridas, ¿no? Subo al nivel 340. Se lo tiene que pasar de ese tipo, una cosa... ¿no? Claro, y claro, que de repente escuches una cosa de ese tipo. Él lo mandó a una página web que no tiene que ver con el fenómeno ovni, que es de Warzone. Es una página dedicada fundamentalmente a conflictos bélicos, a la tecnología utilizada en conflictos bélicos, a cosas por el estilo, ¿no? Y rápidamente se viralizó en otro contexto, que es el contexto de lo no identificado. De ahí que tenga su importancia, sobre todo cuando hace 48 horas el propio FBI ha admitido que la grabación obtenida por este radioaficionado es real, es la que corresponde precisamente al incidente en cuestión. Además, 10 días antes, solo 10 días antes, esta vez en Florida,
también se produjo un incidente parecido en el que hay fotografías y hay filmaciones de un objeto también fusiforme, alargado, muy brillante, que dejaba una pequeña estela, y en este caso sí, la gente que lo ve y lo fotografía pues no sabe lo que es, para ellos es un ovni, pero en este caso las autoridades se reconocieron que se trataba de un misil, de unas pruebas balísticas y sin problema. En el caso de este piloto no ha ocurrido eso por ahora. Seguimos hablando de el espacio. Bueno, la mayor parte de gente, mucha gente piensa que esos no identificados vienen de arriba del espacio, pero seguimos hablando del espacio, seguimos hablando de Marte, seguimos hablando de esa misión de la Tierra que se encuentra, de la NASA, que se encuentra allí, el Perseverance. Pues sí, porque nos quedamos en que había sido un aterrizaje con éxito, que estaban todos encantados, pero todavía pues hay algunos secretitos que no se desvelaron. Como por ejemplo, algunos mensajes ocultos que llevaba el Perseverance. Uno de ellos es justo cuando estaba aterrizando y se abrió ese paracaídas que logró que el Perseverance pues amartizara sin ningún problema. Bueno, pues resulta que un grupo de científicos aficionados, que además pues son muy usuarios de Internet y que les encanta estar pendientes de todo, pues en ese dibujo rojo y blanco que llevaba el paracaídas, ellos descifraron un mensaje oculto. Hicieron sus cálculos matemáticos y resolvieron que el mensaje oculto lo que decía era una frase que es una frase codificada, claro, que decía: atrévete a cosas poderosas. Resulta que esta frase es el lema del laboratorio de propulsión de chorro, que es el JPL de la NASA de California, que es el quien controla la misión del Perseverance. Y además esta frase tiene también como otro segundo mensaje oculto, y es que resulta que está relacionada con el expresidente estadounidense Theodore Roosevelt, que la mencionó en un discurso en abril de 1899. Y decís, bueno, pues vale, pues ya está, pues un mensaje oculto. ¿Hay más? Hay más. Resulta que también llevaba 11 millones de nombres en unos microchips. En total, pues son 10.932.295 nombres de personas. Y esto es una campaña que ellos tienen que se llama Envía tu nombre a Marte, y que ya se ha convertido en una tradición, porque en su momento hicieron lo mismo con el robot Curiosity, que también llevaba 1,2 millones de nombres. Y incluso también incluyeron 155 ensayos de estudiantes que por lo visto pasaron a la final, y que el ganador fue Alex Mather, de 13 años, quien fue el que al final le puso el nombre a la nave, al Perseverance. Otro mensaje que envían, pues este es un homenaje a los trabajadores de la salud. Pues se rindieron un homenaje, ¿cómo? Pues en una de las partes lo que tenían era un símbolo. Se colocó una placa de aluminio en el lado izquierdo del robot, en el que se podía ver la típica serpiente alrededor del bastón, que es el símbolo emblemático de los médicos, de la gente relacionada con la medicina, que también se ha visto muchas veces en las farmacias. La tercera cosa que enviaban, esto tiene que ver con el MATCAM Z, que son las cámaras. Es un par de cámaras en el robot que se utiliza para tomar fotografías en color de alta definición, para que se vea muy bien todo lo que está ocurriendo en Marte, y también se incluyó en estas cámaras un mensaje en el que ponía la pregunta: ¿estamos solos? Vinimos aquí para buscar signos de vida. Y también incluyen imágenes en estas cámaras donde se puede ver las primeras formas de vida en la Tierra, como cianobacterias, un helecho, un dinosaurio, y los típicos dibujos que ya hemos visto en otras ocasiones de un hombre y una mujer. Cuarta cosa que enviaron, Sherlock. Resulta que es un instrumento que se llama Sherlock, y bueno, pues este instrumento estudia el paisaje y la atmósfera de Marte, y tiene una moneda que es como un tesoro que han puesto para que los usuarios que están constantemente mirando el Perseverance a ver si lo localizan. Bueno, pues en esta moneda lo que han grabado es la dirección del famoso detective
Sherlock Holmes, claro, el 221 de Baker Street en Londres. Bueno, pues han hecho ese juego. Y también lleva una porción de meteorito marciano y otras 4 muestras de materiales de trajes espaciales que la NASA quiere observar para ver cómo responde en la superficie marciana y luego analizarlo. Y por último, el SuperCan, que resulta que los científicos construyeron esta SuperCan del Perseverance, también agregaron su propia porción de meteorito marciano y bueno, el SuperCan consiste en un instrumento láser que lo que hace es que golpea las rocas y el suelo en la superficie marciana para descubrir de qué están compuestos. Bueno, luego se extraen también esas muestras, se llevan o a la estación espacial o luego cuando lleguen a la Tierra se analizarán y los científicos pues verán todo en lo que consiste todas estas muestras de rocas. Así que de momento estas son las últimas cosas que hemos descubierto que se han llevado a Marte. ¿Qué nos deparará la semana que viene? Pues estaremos muy pendientes. Y estamos pendientes de toda la información que viene de allí. Lleva 9 días el Perseverance en Marte. Estamos contando cosas y lo que nos queda muchísimo. Y nos queda en la tertulia comentar Josep Guijarro algo sobre materiales extraños. Bueno, de hecho, dábamos hace 15 días la primicia, ¿verdad? Y yo esperaba que hubiera un revuelo de ese documento del Pentágono en donde se admitía la existencia de restos en posesión del Pentágono, de restos de no identificados. Efectivamente. O sea, la petición concreta de Anthony Bragalia, que es el ufólogo que, aprovechando la ley de información, la FOIA, la famosa Freedom of Information Act. Es que siempre que digo FOIA, no sé por qué se me pone la mente en otra clave. Pero ¿en cuál? Sexual. Vale. La que uno más echa de menos, vamos. Lo que os decía es que me has desconcentrado total, Bruno, que este ufólogo pidió específicamente, sabéis que la búsqueda va por palabras, por keywords, ¿no? Palabras clave. Y él puso UAP, que es la nueva denominación que tienen los OVNI para la Fuerza Aérea, puso AATIP, que es el proyecto secreto que destaparon en 2017 las periodistas de New York Times y ya conocido por todos, y Bigelow Aerospace, que es la empresa de Robert Bigelow, porque en declaraciones a medios como la CBS o la BBC había presumido de tener unos almacenes en donde guardaba metamateriales, hechos que después fueron ratificados por el senador, te lo diré ahora, bueno, me saldrá, por un senador de Estados Unidos, que es quien pasa fundamentalmente información también a los medios. ¿Qué ocurría desde Harry Reid? Ahora me ha venido a la mente el nombre del personaje. Este Harry Reid también declaró en su día, en 2017, cuando destapó el asunto, que existían unos almacenes en Las Vegas. Pero no dijo de quién eran, pero era blanco y en botella. Si Bigelow Aerospace tiene almacenes en Las Vegas y resulta que su empresa está en Las Vegas y presume de tener piezas extraterrestres en sus almacenes, pues parece que estaba claro que por ahí va, ¿no? De manera que esas fueron sus 3 palabras clave. Y como accedí además, y esto lo hice a nivel personal, tú puedes buscar en Google a través del buscador, pero hay otras formas de buscar, ¿no? Yo siempre recomiendo, siempre que alguien quiera saber qué se menciona específicamente en una página concreta, tú pones, en lugar de poner HTTP al comienzo, pones site, 2 puntos, el nombre del dominio, en este caso concreto es dia.mil, que es como tienen registrado el dominio la Agencia de Inteligencia de la Defensa, y entre paréntesis la palabra que tú quieras buscar. En este caso yo quise buscar UAP Bragalia y da como resultado un informe de unas cuantas páginas en donde vienen todas las solicitudes a FOIA relativas a ovnis y a otras cuestiones, y ahí está, solicitud
asunto AATIP. Es decir, no hay duda de que la recepción de la información por parte de quienes después mandarán a la DIA la solicitud es encaminada al asunto de los ovnis. Y la DIA da como respuesta lo que ya dimos hace 15 días, 154 páginas con información que ahora que ya la he leído al completo, la lees, pues dices, joder, esto es la hostia, pero en ningún momento se dice que pertenezcan a objetos no identificados o de su lugar de procedencia, ni humano ni espacial. No se dice nada en torno a todo esto. Con lo cual, uno podría pensar que a lo mejor por un error han facilitado esta información, ¿verdad? Sin embargo, nadie de la administración norteamericana ha dicho que se tratara de un error. ¿Quiénes han intentado polemizar con todo esto? Bueno, pues para mi sorpresa han sido los responsables de Black Ball, es decir, esa página que contiene una cantidad ingente de información oficial relativa al fenómeno OVNI, que la tiene almacenada y que fueron los receptores. Manuel dio la noticia hace unas semanas también de esos 2.100 o 2.700 nuevos informes de la CIA, y ahí está todo ese material, y sin embargo son ellos los más críticos con esta búsqueda. ¿Y en qué se basan para decir que son críticos? No como sugirió Juanjo hace 15 días, que a lo mejor no tenemos las consultas, ¿no?, para acotar la búsqueda. No. Simplemente, por un lado, en un supuesto Twitter del senador Harry Reid, en el que se desdice de las afirmaciones vertidas a New York Times en 2017 y que New York Times emite una corrección. Bueno, comprobemos si eso es verdad. El tweet no existe. Eso o lo ha podido borrar o, digamos, nunca lo escribió, porque además hay algunas cosas de la estética del propio tweet, sobre todo en la grafía de las fechas, que no encajan en cómo las hace Twitter. Y la segunda posibilidad, vayamos a New York Times, a ver si ha rectificado lo que el senador Harry Reid, con su legítimo derecho, puede solicitar. Y el texto está íntegramente diciendo el tema de los metamateriales en Las Vegas. De manera que eso ya me chirrió. Por otra, se basan en una entrevista personal que hizo George Knapp, un periodista, ufólogo, bastante escéptico en este sentido, que realiza a Bigelow. Y él, a lo largo de la entrevista, le dice, oye, ¿tú tuviste alguna vez estos metamateriales? Y él responde, nunca tuve ninguno. Esa es la respuesta, y no hay repregunta. Es decir, vas a decirle a un señor que está bajo estricto juramento y confidencialidad que vierta cuando es un contratista externo y por lo tanto se puede quedar sin esos contratos. Es de críos, ¿no? Y la tercera es la que al otro que aludió al tema de los metamateriales, que es, lo diré, Louis Elizondo. ¿Os acordáis de Louis Elizondo? Sí. ¿No? Claro. El tipo del Pentágono que, y esto no sé si lo hemos dicho o no lo hemos dicho nunca en la tertulia, ha dejado ya el grupo de las artes del músico de Tom DeLonge, ¿no? Y ahora va por libre. Pero es muy curioso porque DeLonge ha convertido todo el tema ufológico en algo, digamos, de atracción turística. Ya pasan de investigar más cuando ha desaparecido este hombre,
precisamente Luis Elizondo decía en un programa de televisión de gran audiencia, no me voy a acordar ahora del nombre, que le preguntaba al presentador de Telenoticias, para entendernos, en horario de máxima audiencia. ¿Cree usted que el gobierno de los Estados Unidos tiene materiales almacenados? Y dice, yes. Yes, en mi pueblo es un sí, ¿no? Pero sin embargo ahora, fíjate, ahora dice lo contrario, que él nunca ha dicho que podría, pero no que lo estuviera. Es decir, las tres fuentes principales, salvo la del senador, que sigue manteniéndose que sí, y la de Bigelow, que no ha dicho nada, es decir, ninguno de los que Blackball acredita que dijo ha denegado lo que dijo, ¿vale? Sin embargo, la sensación que yo tengo es un poco de lucha de egos. Sí. No sé, por poner un ejemplo muy del terruño, cuando la desclasificación militar, ¿os acordáis de aquella guerra Benítez-Ballester? Pues me da un poco esa sensación. Que fíjate, al final van a ser los propios ufólogos los que se tiren la tarta a la cabeza de lo que a mí me parece la noticia del siglo. Que es la recuperación, la posesión por parte del Pentágono de una serie de materiales relacionados con objetos volantes no identificados, una noticia, una información que aquí estamos siguiendo y que nos está transmitiendo todas las novedades Josep Guijarro. Juan José Chezoro, vamos a hablar rápidamente, más informaciones, experimentos, se va a poner en marcha, se va a realizar, es con globos lanzados por investigadores de la Universidad de Harvard. Sí, bueno, pues es un experimento que llevaba más o menos diseñándose desde el año 2014 y ahora ya por fin parece, vamos a decir parece porque todavía hay un pequeño margen para que finalmente no se lleve a cabo, pero parece que este verano ya se llevaría a la práctica. Y estamos hablando de una cuestión muy, muy delicada, y por eso digo que todavía puede estar en duda y puede que finalmente no termine de producirse, y es que sería el primer experimento que se va a realizar en geoingeniería solar. Y esto es algo de lo que hemos ido hablando también en diferentes ocasiones. No tiene que ver directamente con la idea de los chemtrails, pero sí que se parece hasta cierto punto. Lo que pasa es que aquí no estarían involucrados aviones, sino que estarían involucrados globos aerostáticos, ¿no? Lo que se pretende hacer, y lo va a llevar a cabo, ya digo, si consiguen unos determinados avales que ahora comentaré, la Universidad de Harvard, y además con su propio presupuesto, es un presupuesto de la propia universidad, van a lanzar una serie de globos a la estratosfera en Suecia. Van a rociar esa parte de la atmósfera, esa estratosfera, la van a rociar con una serie de pequeñas partículas, minúsculas, y la idea de estas partículas es que, si esto se llevara a gran escala, pues fueran capaces de reducir la radiación que llega a la Tierra a partir del Sol, ¿no? Es una manera de enfriar la Tierra, haciendo que gran parte de los rayos solares, en lugar de incidir sobre la superficie de la Tierra, pues lo que hagan es que reboten, se reflejen en estas partículas en suspensión en la parte alta de la atmósfera, y realmente de esa manera, pues claro, nuestro planeta estaría sometido a menos temperatura, ¿no? Porque no dejaríamos que llegara esos rayos solares finalmente, como digo, a nosotros. Entonces esto, claro, es una idea que en muchas ocasiones se ha hablado, que en muchas ocasiones parecía como que era de ciencia ficción. Es un poco también determinados fundamentos que tienen aquellos que creen en la teoría de los chemtrails, que es lo que precisamente estaría detrás de esa supuesta conspiración internacional. Pero aquí estamos hablando de una cuestión distinta, de una cuestión experimental, de una cuestión transparente, porque ya digo, es un proyecto público conocido, que es de geoingeniería, y que se va a realizar con estos globos. Los globos lo que van a hacer es ascender a esas partes altas, como digo, de la estratosfera. Va a haber, lo que se va a hacer este verano, finalmente sería simplemente empezar a liberar unos 2 kilogramos de partículas, que serían micrométricas. Luego finalmente lo que haría es que el propio globo
se metería por esa nube que se haya creado a partir de este cúmulo de micropartículas para ver precisamente, empezar a establecer, digamos, cómo se están comportando esas partículas, ver cómo, por ejemplo, se expanden por la atmósfera, ver, por ejemplo, cuánta capacidad, cuánta luz solar van a reflejar, cómo interactúan entre sí y cómo interactúan con otros gases, es decir, los efectos de la pulverización y al mismo tiempo también calibrar los propios instrumentos de medición que tiene este globo. Eso va a ser la primera fase. Si la cosa va bien, seguramente ya se empiece a establecer otra serie de lanzamientos posteriores donde ya se empezarían a liberar pues más partículas, ya con la idea también, como decimos, de dispersar la luz solar y, por lo tanto, bueno, pues enfriar la Tierra. Esto, como os podéis imaginar, pues claro, presenta muchísima inquietud, porque ahora va a ser un experimento muy pequeño, simplemente, como digo, más que nada encaminado a ver cómo pueden calibrar, cómo pueden probar el comportamiento de estos instrumentos que llevan de medición, que llevan estos globos, para ver realmente cómo funcionan, bueno, pues es en esas capas altas de la atmósfera. Claro, a más escala, como digo, esto puede ser muy peligroso porque de momento la geoingeniería solar solamente se ha experimentado en el laboratorio. Nunca se ha hecho en espacios abiertos. Esta es la primera vez que se va a hacer. Y esto, como digo, llevado a gran escala, no se sabe qué efectos va a tener. Y tú lo puedes estar haciendo en una zona de Suecia, por ejemplo, pero el cielo, la atmósfera no tiene fronteras, no tiene límites. Entonces no sabes cómo puede afectar alrededor, no sabes si realmente ese enfriamiento que puede provocar, puede generar más lluvias en otras regiones o no, puede provocar al mismo tiempo sequías en otras partes del planeta, no lo sabemos. Entonces, ¿qué es lo que, sabiendo estos riesgos que hay, Harvard ha creado un comité independiente que lo que tiene que hacer es, antes de que se produzca este primer lanzamiento, que ya digo, es solamente para testear el instrumental, antes de ese primer lanzamiento tiene que valorar pues una serie de cuestiones legales, de cuestiones éticas, de cuestiones ambientales, para ver si el grupo de investigación va a continuar con ese primer vuelo o no. Y tiene que emitir esta opinión, este informe, antes de que se produzca el lanzamiento. Curiosamente, muchos de los que son los directores de este proyecto experimental de geoingeniería, que como digo bueno, pues genera tanta polémica, muchos de ellos lo que consideran realmente es que su objetivo no es realmente poder controlar el clima, es más, consideran que esto de la geoingeniería solar realmente es algo, como comentamos, muy peligroso, muy arriesgado. Pero lo que quieren es tener un buen conocimiento de cómo eso puede ocurrir, porque temen que quizás algún país, en un momento dado, si no se consigue enfriar, porque todo lo que sabemos con toda la cuestión del cambio climático, pues los compromisos internacionales pues para reducir el dióxido de carbono, para reducir las emisiones tóxicas a la atmósfera, pues va muy lento y seguramente a lo mejor algunos países, en cuanto empiecen a encontrarse con ciertos problemas locales de sequías o de cambios bruscos, a lo mejor empiezan ellos a moverse por su cuenta. Nosotros hemos hablado aquí, por ejemplo, cómo China está ya desarrollando determinados programas para o bien sembrar nubes o bien disolverlas. Entonces, ellos lo que quieren es empezar a ver cómo se puede realmente conocer esta tecnología, esta ingeniería, y ver lo que da de sí, ver qué problemas conlleva, qué beneficios tiene, y de momento tener esa información más que realmente pensar en hacer un gran programa a gran escala de geoingeniería solar, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que ocurre, porque digo, hay mucha polémica. En Suecia, por ejemplo, ya hay muchos movimientos también ambientalistas que están llamando la atención y diciendo que las autoridades que no autoricen, ¿no? Que no permitan que realmente este experimento se lleve a cabo. Y bueno, aunque ya digo, es una cosa que está ocurriendo en Suecia, realmente nos afecta a todos. En Suecia, en el cielo de Suecia, se van a lanzar una serie de globos. Es una investigación de la Universidad de Harvard, una serie de globos que tienen unas partículas. Bueno, vamos a conocer algo más sobre su efecto. Y vamos a conocer también algo más sobre una noticia, una información que tiene que ver con la publicación que ha hecho un especialista que demuestra o intenta demostrar una vez más la información. La hemos comentado aquí en alguna ocasión, Manuel Carvellal, sobre la conciencia y su no ubicación en el cerebro. Sí, este es uno de los debates más apasionantes que se están dando hoy en día en el mundo de las neurociencias. En este caso viene de un estudioso
que es médico, es profesor de psiquiatría en la Universidad de Virginia, y hay mucha gente que lo considera el precursor en la investigación científica de las ECM, de las experiencias cercanas a la muerte. Lleva más de 50 años investigando las ECM. Y me parece, yo que no creo que exista vida después de la muerte, me parece muy honrado el trabajo que acaba de publicar After, se titula, y es un resumen de estos 50 años de investigación sobre las ECM, recogiendo infinidad de testimonios. Y este médico, Bruce Greyson, compila estudios realizados por otras universidades, algunos de ellos realmente muy notables, en los que se han trabajado con universos de casos de miles de sujetos, ¿no? Y en esos estudios, según plantea Greyson, hay una serie de elementos de las ECM que se repiten, que aparecen descritos en muchos de esos episodios, pero, y este es un argumento que yo nunca me saco de la cabeza, lo hemos comentado muchas veces en los debates que hemos hecho sobre las ECM, y esto es algo que él, siendo un firme defensor de la supervivencia de la conciencia después de la muerte, es algo que él también plantea en este trabajo, por eso digo que me parece muy honrado, y es que un amplio porcentaje de las personas que describen todos esos episodios relacionados con la sensación de salir del cuerpo físico, la sensación de la expansión de la conciencia, la sensación de la presencia de seres fallecidos, no estuvieron cerca de la muerte. Y esto es una de las cosas que más sorprende al doctor Greyson y que le lleva a plantearse otras posibilidades, ¿no? Por ejemplo, es el titular de esta noticia que, independientemente de que haya o no una supervivencia después de la muerte, la conciencia en algún momento puede ubicarse fuera del soporte físico, que la mente y el cerebro no son la misma cosa, que la conciencia puede independizarse de nuestra carcasa física en algún momento. Y para ello menciona algunas experiencias sorprendentes de personas con lesiones cerebrales muy graves, con una imposibilidad, digamos, de tener una actividad cerebral normal, y que en un momento determinado también describen estas experiencias a pesar de no haber estado muertos ni cerca de la muerte, ¿no? Entonces, creo que es un trabajo muy humilde, muy honesto, en el que él expresa cómo después de 50 años todavía tiene muy pocas cosas claras, pero que la posibilidad de que la conciencia no esté localizada exclusivamente en el cerebro, haya o no supervivencia a la muerte física, es una de las cosas que a él le parece más razonable por el momento. El hallazgo de un manuscrito supuestamente de Lope de Vega. Hablamos ahora. Sí, es gracias a una persona, es un especialista en el teatro barroco, que lleva pues dedicándose muchísimo tiempo a intentar identificar pues obras que están un poco perdidas. Es el profesor de la Facultad de Filología y Comunicación de la Universidad de Barcelona, se llama Gastón Gilabert, y está encantado porque resulta que ha descubierto en la Biblioteca de Cataluña un manuscrito inédito, nada más y nada menos que del siglo XVII. Y bueno, pues él llegó ante este manuscrito un poco pues siguiendo una pista. Él seguía una pista que era una canción perdida durante 4 siglos, que tenía que ver con una obra póstuma de Lope de Vega que se llamaba El amor enamorado. Bueno, pues él localizó que un antiguo religioso había hecho una manipulación de unos versos de la obra original de Lope de Vega de esta canción, lo que se llama en el terreno oficial en este tipo de cosas un contrafactum, que es cambiar la letra de una pieza musical por otra. Y bueno, pues lo que hizo fue lo típico, cambiar versos paganos y ponerlos como versos religiosos con un contenido sacro, con lo cual despistó totalmente a los copistas durante todo este tiempo, durante 4 siglos, y él está pues más que feliz al haber detectado este contrafactum y poder demostrar que en esta mezcla entre los versos originales de Lope de Vega más los versos que se había
hecho este maquillaje, el religioso, pues ha conseguido detectar la obra esta inédita que había sido perdida y le pega un tirón de orejas a todos estos copistas que se les pasó inadvertida. Hay que recordar que la obra se publicó y estrenó póstumamente, como he dicho, que se puso en escena en los Jardines del Retiro y está dedicada a los reyes Felipe IV e Isabel de Borbón. Y resulta que el texto del amor enamorado se trata del mito de Apolo y Dafne, que está mezclado con la fábula de Ovidio, con el género pastoril de moda en los ambientes cortesanos. Así que esta obra de Lope de Vega, por fin, está recuperada para el teatro barroco. La de siglos que han pasado, de Lope de Vega y de Cervantes, digo los dos porque son dos personajes sobre los que hay mucha información nueva en los últimos tiempos y son los grandes literatos, eso no lo discute nadie, de la historia de nuestro país. Hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche. Manuel Carvillal, gracias. Está dormido. A vosotros, gracias. Aducido. Josep Guijarro, gracias. Muy buenas noches, gracias a vosotros. Cuídate. José Sánchez Oro, un abrazo. Un abrazo, hasta la luego. semana que viene.